Yo ahora debiera decir bien e irnos todos a casa. O amén. Una de las condiciones que creo que voy a poner cada vez que intervenga en algún lugar es que nunca hable después de César. Prefiero el que él luego hable, pero nunca hablar después de César, lo cual es un condicionamiento muy, muy fuerte. En lo que no estoy seguro que seas muy justo es en el hecho de que digas que no te gusta presentar un libro de alguien que sabe más que vos. Porque me he cansado de presentar libros tuyos y he tenido la misma sensación, así que no es tan justo, es por lo menos una compensación de las cosas. Yo lo primero que querría hacer es agradecerle a Carlos Sánchez, porque Carlos ha tomado la decisión efectivamente de dar una conferencia, que nada más que es un ensayo de una conferencia de incorporación, el carácter de un democracy paper, y esto es lo que nos ha reunido a nosotros. Pero además quiero agradecerle a Carlos muy especialmente las palabras de su introducción al libro, que son generosas y muy cariñosas, y lo mismo por supuesto a la presentación de César. Me queda nada más que hacer apostillas, porque ya el libro lo contó y me pareció mucho mejor que lo que está escrito, me gustó mucho más. Pero hay ciertas apostillas que yo sí quisiera plantear. Una es, cuando yo presento la conferencia en la Real Academia, le dediqué la introducción y el agradecimiento a la Real Academia haciendo hincapié en 2 puntos, que creo que son importantes, que no tienen nada que ver con el libro. Un punto es algo como para rescatar y trabajar sobre él, y el otro que creo que es una causa perdida, pero no quise evitar plantearlo. El punto que les planteé es que realmente nadie está valorando lo que significa España para los Estados Unidos. Es decir, hay un par de presidentes que han dicho que los Estados Unidos no existirían si antes no hubiera existido España. Cuando los ingleses llegan a esta tierra en 1620, ya de un siglo antes, Ponce de León había estado en la Florida. El primer idioma que se habla occidental en este país es el idioma español. La ciudad de San Agustín, que es la ciudad más antigua del continente, todavía está viva, es una ciudad que tiene más de 500 años, y creo que es muy importante plantear cuál es el peso o el aporte que ha hecho España acá. Y este intento de plantear el aporte que ha hecho España tiene varios destinatarios. Por lo pronto me parece que los primeros destinatarios deberían ser los españoles. Los españoles ignoran el peso que ha tenido en esto y entonces tratan de manera diferente a los ingleses como a los hispanoamericanos. Y creo que esa relación debería cambiar en cuanto se den cuenta del compromiso que tienen también en este país. Esa es la primera. Creo que el segundo mercado o el segundo blanco al que debería apuntar es a los americanos, que tienen en este momento un conflicto con una cultura que les parece muy exógena, pero que tiene mucho que ver por lo menos con los antecedentes históricos de lo que tiene Estados Unidos. El otro punto es una causa perdida hace muchos años, pero no pude dejar de rescatarla, o por lo menos de denunciarla. Y es que en realidad, para referirnos a la América al sur, tendríamos que hablar de Hispanoamérica y no de Latinoamérica. La creación del nombre Latinoamérica fue una creación francesa para inmiscuirse de alguna manera en un continente que le era totalmente ajeno. Pero de entonces nos hemos quedado con lo de Latinoamérica cuando creo que es una causa perdida, pero que debiéramos tratar de pensar en Hispanoamérica y no en Latinoamérica. ¿Qué es en lo que yo hice hincapié o qué quise hacer cuando escribí estas palabras para incorporarme a la academia? Primero es pensar qué es lo que me está reconociendo la academia. Y ahí no puedo menos que pensar en que he pasado 16 años trabajando en los Estados Unidos y que en consecuencia tiene mucho que ver cualquier reconocimiento que hayan tenido con la labor o lo que yo he podido producir estando acá. Y ahí es donde realmente me replanteo este tipo de cosas. Yo llego en el año 2000 a Miami con un bagaje razonable teórico. Había enseñado Derecho Constitucional por muchos años, había enseñado filosofía política, pero era teoría. Era todo teoría, me sentía muy cómodo en la teoría, discutiendo teoría, pero me encuentro con una realidad práctica. Es decir, todo lo que yo había estudiado teóricamente acá estaba en juego. Me encontraba con exiliados que estaban fuera de su país, me encontraba con una cultura que estaba en evolución precisamente porque estaba hecha de exiliados, gente que lo que yo había planteado o estudiado teóricamente la estaba viviendo, es decir, qué es la democracia, cómo se juega. Y eso para mí fue un enorme aprendizaje y además, lo dije cuando me fui de acá, fue como haberme dado una causa. Antes era un problema teórico, uno podía discutirlo, enunciarlo, pero ahora había una causa porque lo teórico se podía aplicar y plantearse qué es lo que estábamos haciendo. Eso es lo que yo le debo a Miami y le debo a la gente que me acompañó, porque esto, en algún momento en la universidad nos encontramos con que había jóvenes que estudiaban la teoría de la democracia, pero se encontraban con una gran cantidad de exiliados, con una gran experiencia práctica, con un gran sentido de lo que era la política real. Y esa mezcla dio muy, muy buenos frutos. Y creo que eso ha sido muy importante. ¿Qué es lo que me planteo cuando pienso en América y en la democracia? Primero,
La primera región en el mundo que pensó en la democracia fue América. Cuando acá reconocían el principio de la democracia, en ninguna otra parte del mundo, estaban todavía monarquías, otro tipo de sistema, no estaba planteada en esos términos. Lo cual nos lleva a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y hay una definición básica que incluye a todos. Democracia es aquel en el cual el que toma las decisiones es el pueblo y que responde al concepto de un hombre, un voto. Eso es el concepto que nos une a todos en materia de democracia. Pero a partir de determinados momentos este concepto se bifurca y ya esto estaba, como señaló muy bien César, ya estaba en Platón y en el enfrentamiento de Platón, que pensaba en una democracia pensando en la colectividad o en el pueblo, y en cambio Aristóteles lo planteaba individualmente. Una cosa es una democracia donde el individuo es el que pesa y otra cosa es una democracia donde la colectividad es lo que pesa sobre este tema. Esa es la primera cosa que me planteé. Y la otra cosa fue, habíamos tenido ya en el pasado nosotros dictaduras elegidas popularmente, Perón, Ibáñez, etc. ¿Y cuál era la diferencia que yo veía con esas dictaduras que hablaban de democracia y estas? Yo creo que es la diferencia que hay entre hipocresía y cinismo. Porque todos los gobiernos militares que fueron electos popularmente en ese momento decían de respetar la democracia, simulaban respetar la separación de los poderes, simulaban respetar la libertad de prensa, porque era un acto de hipocresía. Y a nadie se le ocurría decir que eso era una cosa diferente a la democracia. Y en los golpes militares que se daban en América Latina era curioso, porque siempre era para rescatar la democracia, para volver a la Constitución, pero nunca nadie se animó a plantear en estos términos. En cambio, en este momento, en esta separación, en este concepto que estamos viviendo en América Latina, sí se ha puesto en tela de juicio ese concepto de democracia. Y se ha puesto otra vez, se ha hecho hincapié en que en realidad el sistema democrático planteado, como lo planteábamos nosotros, voy a decir después cuál creo que es el origen, era un sistema que era privilegio de las élites precisamente para sojuzgar a las mayorías. Así que no era casual que tuviéramos separación de poderes, que ellos niegan, que no es casual que tengamos expresión, libre expresión, que no es casual que tengamos la independencia del Poder Judicial, porque eran cosas que las élites habían inventado para poder precisamente someter a la mayoría. Y esto se planteó como una teoría que desafiaba al concepto de democracia. Es una teoría donde lo que importaba es la decisión mayoritaria. En este momento aparece, en ese momento que está esta discusión en pleno origen discutiéndolo, aparece un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina. Y yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado. Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una Constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1811, que es la primera constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones en un plazo muy breve. Y eso es porque no creían en la Constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. ¿Sí? Primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno en la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue el socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una Constitución.
Pero cuando yo tengo que presentar esto ante un mundo académico, ante un mundo de alta exigencia académica, con un mundo no familiarizado con América Latina, no conoce lo que pasa, y sobre todo, cosa que uno viene palpando muy claramente en Estados Unidos y en Europa, es que para ellos democracia es mayoría y es elección popular. Entonces, ¿cómo llevar este debate sobre la democracia cuando en Europa dice, pero se han sido electos por mayoría, eso es la democracia auténtica? Y era muy difícil entablar o plantear este tema. Y eso me obligó a una cantidad de relecturas y una cantidad de cosas. Y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí mismo es haber revisado a Locke y empezar a discrepar con Locke. Siempre pensé que Locke había sido el gran gestor de la democracia liberal, pero cuando uno ve al lado de este otro concepto de las mayorías y revé Locke, hay realmente un origen en esta discusión que Locke no se define, porque por un lado define a la democracia como el gobierno limitado, pero por otro lado le da un amplio facultad y un amplio margen de acción a las mayorías. Esto me llamó la atención porque ahí podía haber estado el origen. Y académicamente eso fue lo que me planteé cuando lo planteé en estos términos. ¿Qué es lo que importa de la democracia? No hay democracia posible sin estar seguro de cuáles son los valores sobre los que se sustenta la democracia. Es decir, que lo que importa mucho más son de qué valores estamos hablando, y ahí la diferencia entre Estados Unidos y América Latina o América Hispana, porque los valores no son los mismos. Y cuando uno tiene esos valores, le es muy difícil poder desentrañar los detalles de qué es una democracia o cómo funciona. Pero creo que el desafío más grande que tuve al plantear esto a un público que creo que se entusiasmó con una idea de lo que pasaba en América Latina, que no lo comprendían fácilmente, y por qué la democracia del socialismo del siglo XXI, que también estaba muy afincada en España, no era auténtica democracia. Creo que la parte más problemática es cómo encararla de acá al futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer de acá al futuro? Y la respuesta no es sencilla, porque como decía César, son todas dudas, son todas previsiones. Lo que sí creo que la democracia es el ámbito de la discusión. Y que hay extremos de los dos lados que no permiten ningún tipo de diálogo, porque en el medio hay una gran cantidad de gente con la cual podemos sentarnos a discutir y podemos saber qué hicimos mal, como para que esté en este momento en crisis la democracia, cosa que también ocurre en Europa. Es decir, pareciera haber, tanto en Europa como en América Latina, a pesar de las diferencias, todo un rechazo a la democracia representativa, o por lo menos la sensación de que ya no es el sistema apropiado. Algunos porque la desconocen, otros porque plantean ideas distintas, y hay como un gran sentimiento de que algo está fallando en esto. Yo creo que la gran labor que tenemos ahí, especialmente los intelectuales, es ver qué es lo que ha fallado y tener la valentía de ponernos a nosotros mismos como críticos de la democracia. Y la pregunta no es cómo imponer la democracia, sino cuáles son los problemas que tenemos en la democracia. Y uno lo ve fácilmente. El problema de la democracia, de la libertad de expresión, que está, como ustedes habían enunciado antes y lo han visto, el peso de los medios de comunicación y de los medios dentro de una batalla política. El rol del dinero en la democracia. Evidentemente acá hay un concepto muy cierto de que el dinero pesa y pesa mal en el tema de la democracia. Y luego cómo ir tratando de plantearse mejoras, aunque sean pequeñas, este tipo de cosas. Pero lo peor de todo es que uno mira hacia el futuro con una incertidumbre total. Es decir, ha habido épocas en las cuales la gente se animaba a formular predicciones. Yo me acuerdo del libro típico de la década del 60 de Hermann Kahn, que hablaba del año 2000, que era para nosotros el gran paradigma, y no aceptó nada, absolutamente nada. Y hoy en día es mucho más difícil, porque con los cambios que existen, con las cosas que se nos plantean todos los días, con este debilitamiento de la democracia, es un mundo al que no sabemos cómo acceder, que no sabemos cómo se funciona y que sin embargo hay que ponerlo a funcionar. Esas fueron las reflexiones que se me ocurrió allá y vuelvo a repetir, revaloré lo que había hecho en medio de amigos acá en Miami, porque eso fue lo que me permitió poner la teoría en la que estaba enamorado y sigo enamorado al problema mucho más terrenal y mucho más complejo de la realidad. Muchas gracias.